Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos apliques de gatitos que se pueden utilizar como posavasos, como aplique, lo pueden utilizar para colgarlo, para decorar. En este caso yo estuve utilizando lana acrílica de grosor 4/7, que es un grosor medio, y es gruesito, sí, pero no es tan grueso como otras lanas. Voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. Ustedes van a adaptar el ganchillo a como ustedes también tejen, ¿sí? Si necesitan pueden usar un ganchillo de 4,5 milímetros, 5, ¿sí? Y también si van a utilizar otro hilado, también van a adaptar el ganchillo al hilado que estén utilizando. Vamos a tener algunos marcadores de puntos por si necesitamos utilizarlos, tijeras y aguja lanera. Se necesita muy poco hilado. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Algo que les quiero comentar, que bueno, se los voy a decir ahora, es que aquí, como han observado, hay gatitos que tienen el color más oscuro por fuera, por la cabecita, y este gatito tiene el color claro. Ustedes van viendo, si quieren el color oscuro, van a comenzar con el color claro. Si quieren que el gatito tenga la cabeza del color claro, van a comenzar con el color oscuro, ¿sí? Vamos a necesitar dos colores diferentes de hilado y en lo posible que sean del mismo grosor. Bien, voy a estar utilizando lana acrílica. Como le dije, el grosor es 4/7 y vamos a comenzar con un anillo mágico y un ganchillo de 4 milímetros. Si ustedes necesitan utilizar un ganchillo más grueso, lo utilizan, ¿sí? Yo utilizo uno de 4 milímetros porque para mí está bien ese tamaño de ganchillo. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Y 6. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me parece que hice 7. Me parece que me pasé uno. A ver. A ver, a ver, a ver. Me parece que hice uno de más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahí está. Había hecho 7. Bien. Vamos a volver ahora. Vamos a cerrar el arito. Luego lo vamos a cerrar bien con un nudito y con aguja lanera. Vamos a tejer en espiral. Por eso nosotros no vamos a estar cerrando las vueltas. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es no cerrar las vueltas y aquí en el primer y último punto vamos a hacer un punto bajo. Y si quieren este punto lo vamos a marcar. Vamos a tomar un ganchito y vamos a marcar. En este mismo punto donde hicimos el punto bajo, bueno, en ese primer punto cuando cerramos la vuelta, enseguida hicimos un punto bajo y en ese mismo espacio, tomo lazada, en ese mismo punto, voy a hacer una media vareta. Así que vamos a hacer un aumento combinado, un punto bajo y una media vareta. Tomo lazada, pasamos al siguiente punto. Recuerden que son 6 puntos que nosotros hicimos al comienzo, 6 puntos bajos en el anillo mágico. Por lo tanto, como son dos colores, tenemos que tejer 3 puntos con un color y ahora vamos a empezar a cambiar cuando finalicemos los 3 puntos, los vamos a tejer con el otro color. Bueno, hemos hecho el primer punto con un aumento, un punto bajo, una media vareta. El segundo punto lo vamos a hacer con 2 varetas en el mismo punto. En el punto número 3 tomo lazada y otra vez hago un aumento de varetas. Y aquí ya hemos completado los 3 puntos de esta vuelta. Si quieren, pueden tomar un ganchito y colocarlo
aquí ya hemos finalizado la cantidad de puntos de este color. Tomamos el siguiente color con el cual vamos a tejer, formamos un punto con el hilo y vamos ahora. Vamos a comenzar. ¿Dónde finalizamos? ¿Sí? Ese punto, esa vareta, nos vamos a posicionar ahí. Y vamos a pasar. ¿Para qué? Para que tenga una mejor terminación, una mejor unión el centro, ¿sí? Y ahora, directamente donde estamos aquí, vamos a hacer, pasamos a este punto y vamos a hacer eso que hicimos hoy al comienzo. Un aumento combinado, un punto bajo, tomo lazada y en ese mismo punto hago una media vareta. Y vamos a otra vez marcar el punto bajo con un ganchito, ¿sí? Yo digo porque si hay personas que se están iniciando en el crochet, a veces no distinguimos precisamente cuándo tenemos que hacer los espirales. A veces nos cuestan distinguir los puntos y a veces no sabemos por qué no nos sale. Entonces, si los marcamos, vamos a poder identificar los puntos. Ahora nos quedan 2 puntos y en esos 2 puntos vamos a hacer un aumento de varetas en cada uno de los puntos, ¿sí? Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo punto. En este caso sería de varetas o de puntos altos, ¿sí? Una vez que hemos finalizado esto, ya hemos finalizado la primera vuelta. Y como verán, aquí finalizamos en uno de los lados y en el otro, ¿sí? Quedaría bien. De un lado y del otro queda parejo. Terminamos en el mismo lugar, pero a la inversa, ¿sí? Uno arriba y otro abajo. Bien, ahora vamos a girar y vamos a continuar con el color celeste. En este caso lo que nosotros vamos a hacer son, si quieren, sacamos el ganchito de acá y se lo ponemos al azul. Vamos a comenzar a hacer aumentos. ¿Cuántos aumentos tenemos que hacer? Tenemos que hacer 7 aumentos de varetas. Pero no nos va a alcanzar, ¿sí? Nos va a alcanzar para 5. Porque aquí tenemos esa cantidad de puntos y nos va a sobrar uno. Así que tomo lazada y en este primer punto que habíamos marcado, que es el punto bajo, hacemos el primer aumento. Y contamos. 1, 2, no quiere enganchar todos los hilos. Está complicado el color azul. 2. No quiere. No, me parece que tomé mal el punto. 2 aumentos. 3. 4. Y ahora hacemos uno más, 5 aumentos. Vamos a detener aquí, ponemos un ganchito y nos faltarían hacer 2 aumentos. Aquí nos ha quedado un puntito, ¿sí? Entonces, en el azul hemos tejido 5 aumentos. Ahora vamos a tejer de este lado por 7 puntos, 7 aumentos de puntos altos. Y luego los 2 que nos quedan, que nos faltan para hacer esto, los hacemos luego. Entonces, ¿dónde tenemos que colocarnos ahora? Aquí, en este primer puntito. Este es el primer punto que tenemos que tejer.
Ese es el punto que habíamos marcado. Tomamos lazada, ¿sí? Y vamos a... No, este no es el puntito, este está tomado con este, perdón. Este está tomado con este, es este puntito. Perdón, disculpen. Vamos a hacer. Vamos a contar. Un aumento. Dos. Tres. Cuatro. Hicimos, a ver, aquí estamos con 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Y un aumento más, 7. Tomamos el ganchito, lo colocamos y ahora nosotros habíamos hecho con el color celeste 5 aumentos y son 7 por cada lado. Nos faltan 2, entonces vamos a hacer 2 aumentos más que nos corresponden de este lado, que sería el sexto y el séptimo aumento de puntos altos, ¿sí? Entonces, bien, les quiero mostrar cómo ustedes se van a ir dando cuenta de que ustedes están completando bien las vueltas. ¿Por qué? Porque queda exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Quedan en el mismo lugar, en la misma posición, quiero decir, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con el color azul. Ahora lo que podríamos hacer son, porque nosotros tenemos que hacer contar 11 puntos, ¿sí? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y acá en el punto número 11 vamos a poner un marcador. ¿Sí? Bien. Y vamos a comenzar. Ahora vamos a realizar un aumento de varetas. Luego de realizar ese aumento de varetas, vamos a realizar una vareta sola y en el otro punto pasamos y hacemos un aumento. La secuencia que vamos a hacer es una vareta, un aumento hasta que lleguemos al ganchillo. A este ganchito, perdón. ¿Y cuántas veces serían? En total serían 5 veces que tendríamos que hacer una vareta y un aumento. Sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, en el primer punto hicimos un aumento de varetas. En estos dos puntos hicimos una vareta sola, un aumento. Otra vez, una vareta sola y en el otro punto un aumento. Una vareta sola, un aumento. Una vareta sola,
un aumento, sacamos el ganchito y nos quedaría un último grupo que sería una vareta sola y en el siguiente punto un aumento de varetas. Muy bien, marcamos nuevamente para que no se nos desarme el punto y vamos a hacer lo mismo de este otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar 11 puntos, ¿sí? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el 11 ponemos un ganchito. A ver si son 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, sí, muy bien. En el primero hacíamos un aumento de varetas y luego, hasta que llegamos al ganchito, hacemos una vareta sola y un aumento, ¿sí? Como ya lo hemos hecho del lado azul, ¿sí? Así que ahora otra vez una vareta sola, un aumento, ¿sí? Hasta que lleguemos al ganchito. Vamos a finalizar donde lleguemos al ganchito con un aumento de varetas, ¿sí? Y aquí ya llegué a donde está el ganchito y vamos a hacer ese grupito que nos falta de un punto alto solo y en el otro punto un aumento, ¿sí? Muy bien, aquí podemos volver a poner el ganchito y como verán volvimos a estar enfrentados en el mismo lugar. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el color azul. Y con el color azul, recuerden que si nosotros comenzamos con el color claro en el centro, vamos a hacer la cabecita del color más oscuro. Entonces este es el momento de hacer la parte de la cabecita, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es 3 varetas en 3 puntos, ¿sí? Una vareta, 2 varetas y 3 varetas. En el próximo punto vamos a hacer 2 varetas, pero tomamos lazada, nos posicionamos en este primer punto y hacemos una vareta sin terminar. Tomo lazada, pasamos al siguiente punto y hacemos otra vareta sin terminar. Tomo lazada y cierro todo junto, ¿sí? Ahora vamos a girar la labor y vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto tomamos lazada, ¿sí? 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer 7 varetas en ese mismo espacio, en ese mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a dejar solamente 2 espacios sin tejer y en el tercer punto vamos a hacer un punto raso. Volvemos a girar la labor y así estaría la cabecita del gatito. Lo que tenemos que hacer ahora son las orejitas. Nos vamos a posicionar en este punto y vamos a hacer un punto bajo. Y ahora tomo lazada, paso al siguiente punto y comienzo a hacer la orejita. Comienzo, todo en este mismo punto, ¿sí? Hicimos un punto bajo, pasamos al siguiente y en este hacemos una media vareta, tomo lazada, una vareta,
tomo lazada, en ese mismo punto otra vareta y 2 cadenas al aire. Y vamos a hacer un picot, o sea, nos vamos a volver y vamos a pasar el ganchillo por aquí. Y vamos a hacer, pasamos, tomamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Tomo lazada, vuelvo al mismo punto, se me salió, y hago una vareta y una media vareta. ¿Sí? Bien. Dejamos un punto sin tejer, o sea, salto un punto y en el siguiente hago un punto enano, un punto raso. Salto un punto y en el siguiente hago otra vez la orejita. Tomo lazada y hago una media vareta. Tomo lazada, hago una vareta. Tomo lazada, hago otra vareta. Y ahora hago las 2 cadenitas, una y 2 cadenitas. Y hacemos un punto picot. Vuelvo hacia atrás, tomo el hilo y hago un punto picot. Voy a sacar el ganchito este porque está haciendo mucho ruido, me parece. Bien, voy a dejar un hilito más largo. Bien. Así que hicimos el picot y ahora tenemos que finalizar con una vareta, la orejita y una media vareta. ¿Sí? Paso a este punto que está aquí, ¿sí? Y hago un punto bajo. Paso al siguiente espacio aquí y hago un punto enano. Y ahora corto el hilo. Ya tenemos finalizada y saco para afuera. Está finalizada la cabecita. Esto luego lo vamos a esconder y hacer nudito. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la colita, ¿sí? Primero vamos a hacer un punto bajo, un punto alto, perdón. Y vamos a hacer en el siguiente una media vareta y en ese mismo punto un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos seguidos en los siguientes 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Ahora lo que vamos a hacer son, levanto cadenas de altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en el punto número 6 voy a hacer un punto deslizado. Y hago 1, 2 y 3 puntos más. Ahora vamos a volver haciendo puntos deslizados para darle un poquito más de forma a la colita. ¿Sí? Volvemos punto por punto, incluso también vamos a estar haciendo ese punto deslizado que hicimos uniendo la colita al cuerpo, ¿sí? Bien, y nos vamos a devolver con puntos deslizados por todos los puntos que hemos hecho. Una vez que hemos finalizado todos los puntos, vamos a tomar la hebrita de atrás del punto, ¿sí? Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, vamos a sacar hacia atrás y vamos a esconder con aguja lanera, ¿sí? Este hilito lo vamos a esconder hacia atrás y la colita va a quedar así de costadito, ¿sí? Bien, escondo el hilo y les muestro. Y aquí estaría finalizado este hermoso aplique de gatito, ideal para usarlo de posavasos. También lo podemos utilizar como para aplicarlo
en algún envase, por ejemplo, decorando un frasco, podemos decorar una caja para un regalo y lo que tengamos ganas. También lo que les quería contar, que quizá es algo que ya es obvio y se sabe, es que cuando nosotros escondemos los hilos, para que tengamos siempre una mejor terminación, siempre los hilos se esconden con el mismo color, ¿sí? El azul lo escondemos en el color azul y el color celeste lo escondemos con el color celeste. ¿Para qué? Para que tenga una mejor terminación, ya que esto no es reversible, pero que tenga una buena terminación. Eso habla bien de nuestras labores, especialmente si nosotros lo queremos hacer para algún proyecto laboral, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Son muy fáciles de tejer, se requiere de muy poco hilado y los puntos también que se utilizan son puntos muy fáciles y muy sencillos. Eh, Así que espero que realicen muchos gatitos de estos, los utilicen de posagato de posagato, perdón, de posavasos y también puedan decorar su casa con muchos gatitos. Les doy muchas gracias. Gracias por suscribirse al canal, gracias por ver los videos, por comentarlos, por compartirlos. Y de corazón, los espero en un próximo tutorial. Chao, gracias.